Bien, vamos a ir con un tema que tiene que ver con el presente y que tiene que ver con la construcción del futuro en una humanidad donde las cuestiones como la descarbonización son un imperativo de la hora y este es un año que lo está demostrando por todo lo alto. Para hablar de este tema está en línea el diputado nacional de mandato cumplido, Gustavo Mena. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito sobre esta idea o criterio al respecto de aquello que Argentina debe llevar adelante con la oportunidad, digamos, de tomar justamente una posición estratégica, siendo de hecho Argentina un gran productor de gas natural, ¿no? Bueno, sí, lo que hay que tener conciencia es que estamos en una transición energética, ¿no? Motivada en el cambio climático. Los líderes mundiales, los estados nacionales se han puesto de acuerdo en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque si no, no hay futuro, digamos, para la humanidad. Y hay metas muy precisas que se vienen haciendo o fijando en cada cumbre climática, y para esto hay que ir a una transformación de la matriz energética, pasar de una matriz, gradualmente por supuesto, ¿no? Pero de una matriz asentada en los combustibles fósiles hacia una descarbonización. Y esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hay países como Noruega que, por ejemplo, ya en un año y medio abandonan la venta de autos 0 kilómetros a combustible fósil. Uno ve, incluso lo percibe en la calle en muchos países del Mm. mundo, que es el avance de los autos eléctricos más allá de las regulaciones legales. Nuestro país, con la última reforma a la ley de renovables, que fue en el año 2015, autoría de un senador de nuestra provincia, de Chubut, Marcelo Guinle, que fijó las metas de renovables hasta el 2025, y bueno, y en el gobierno siguiente, en el de Cambiemos, eso se logró. Ahora hay que dar un paso más, pero bueno, ya tenemos prácticamente un 20% de nuestra matriz energética de fuente renovable. Y en ese marco está la oportunidad del hidrógeno verde, que nos permite, como usted dice, en esta Mm. transición en donde tenemos grandes reservas de gas natural, y bueno, eso por supuesto hay que aprovecharlo, llegar a una meta en donde, bueno, tengamos eh, el hidrógeno verde como un vector de energía, como un combustible eh, amigable con el ambiente, que no emite gases, pero además, al ser verde, es decir, al ser producida esa electrólisis que separa de la molécula de agua el hidrógeno, al ser efectuada con energía eléctrica que tiene una fuente renovable, no hay huella de carbono, ¿no? Con lo cual eso nos da una enorme oportunidad, además desde el punto de vista económico, de inversión, de generación de empleo. El mundo, ya hoy hay países que están buscando proveedores porque va a haber una Ujú. gran demanda: Japón, Corea, algunos países europeos. Y bueno, y por eso los países que tenemos la posibilidad de generar este tipo de energía, como Chile, que ya tiene su ley, su hoja de ruta, nosotros tenemos que ir hacia eso, ¿no? Lo primero es un marco legal y apoyar los esfuerzos del sector privado. Por ejemplo, en el caso de Chubut, hay una empresa que hace más de 10 años que viene produciendo hidrógeno verde, es decir, Ujú. que también hay expertise en nuestro país, ¿no? Hay una Ajá. gran capacidad, y lo que necesitamos es, ante todo, un marco legal. Por eso nosotros, en mi caso, hace ya 3 años largos que presentamos el primer proyecto, luego mejorado sobre la base de los aportes de la sociedad civil, la plataforma H2AR, que se constituyó con distintas organizaciones que trabajan en estos temas, GLOB, que es una red mundial de Claro. legisladores vinculados al ambiente, el CEARE, que es el centro o el instituto que se dedica a las energías en la UBA, la UTN Buenos Aires, bueno, distintas entidades, la Asociación Argentina de Renovables, que el CADER, que nosotros sobre esa base presentamos el proyecto de ley que tiene estado parlamentario hace un año. Claro. Ahora, en este sentido, ¿no? Argentina evidentemente está plena de preces y de dones, ¿no? Pero bueno, es la acción de las personas el permanente obstáculo para todo. Pensando en su provincia, en Chubut,
allí se quiso avanzar con un proyecto de minería que terminó en una chirinada fenomenal con incendios, destrucción y todo lo demás, ¿no? Y del otro lado de la cordillera, digamos, seguramente con las mismas riquezas, hay explotación minera sin ningún tipo de conflicto. Haciendo desde ahí esa lectura y con todo lo que usted nos cuenta, ¿qué son las cuestiones que terminan, digamos, complicando que todas estas cuestiones no se transformen en un proceso virtuoso de creación de riqueza? Mire, yo creo que hay un problema que nos aqueja hace bastante tiempo, que es el cortoplacismo, ¿no? Estamos siempre enfocados en la coyuntura, en las cuestiones que claramente son secundarias, y, y a este gobierno en particular, esto creo que es un problema que nos afecta como sociedad, pero y a la clase dirigente, pero en el caso de este gobierno ya es al extremo, ¿no? Un Ujú, gobierno improvisado que ha hecho de la falta de plan una bandera, ¿no? ujú. Recordemos cuando Fernández reivindicaba algo insólito, que no cree en los planes, Sí, ¿no? sí. Bueno, si no hay plan, no hay ordenamiento. Yo creo que este gobierno es un gobierno de fracasos y ha fracasado más por impericia que por cuestiones ideológicas, porque no son pocas las cosas que propone y las que propone no sabe llevarlas, digamos, concuerde o discrepe uno con Ujú, esas cosas, ¿no? ujú. Fíjense ahora el supuesto reordenamiento tarifario, no lo van a poder llevar a cabo, esto lo venían advirtiendo Sí, claro. muchos especialistas, ¿no? Y así tantas cosas, podemos hacer una lista larga. El tema de movilidad sostenible, que es algo muy ligado a esto que estamos hablando, por lo cual usted me llama, lo anunció creo que la primera vez en la apertura de sesiones Ujú. del 2020, su primer apertura de sesiones, y nunca, no le digo que no se haya avanzado, ni siquiera se presentó el proyecto de ley que ahí se amagó, que es un tema que lo venimos siguiendo porque yo también soy autor de un proyecto de ley en esa materia, ¿no? Claro. Con hidrógeno verde también se habló de esto. Bueno, hay anuncios, los anuncios para Río Negro, eh, pero nunca hay planificación, no Claro. hay una mirada sobre esto. No solo no hemos ido para adelante, hemos ido para atrás. En renovables, si usted repasa los programas Renovar, que fue lo que Ujú. permitieron que proliferen los parques eólicos y solares Sí, en todo el país, especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, para abajo, ni hablar Chubut, que tiene un cuarto de la potencia instalada claro. en el país de renovables, en el norte los parques solares, no ha habido nuevas Ujú, licitaciones. ujú. Es decir, que si planteáramos aumentar esa participación de las renovables en la matriz energética, más allá del 20%, que es la exigencia legal hoy vigente, no podríamos. Claro. Tampoco hay inversiones en transporte, porque también es cierto que para que haya nuevas inversiones en renovables tenemos que mejorar las líneas de transporte, los puntos de acceso. En la zona sur de la provincia del Chubut, para hablar de nuestro caso, hay una obra trascendental que no es una obra de super escala en lo que es los Ujú. valores de un presupuesto nacional, son 98 millones de dólares, una estación transformadora para que puedan haber ingresos en la zona al sistema de transporte eléctrico, y no se hizo, se llamó a licitación, se suspendió sin plazo. Entonces, ¿eso que provocó? Que, por ejemplo, una inversión privada de casi 200 millones de dólares en un parque de 100 megas no se pudiera hacer porque, lógicamente, esa Claro. inversión estaba pensada para subir la energía a 8 kilómetros de donde estaba el parque, no a 80, que implicaría llevarla hasta Sí, donde está el otro punto de acceso en Pico Truncado Santa Cruz. Y como estos ejemplos podemos citar miles claro. o cientos. Y bueno, creo que eso responde a la pregunta, Sí, ¿no? ahí, No ahí, hay. ahí, si me permite, quisiera agregar algo, ¿no? Yo siempre trato de transmitirle esto a la audiencia. Cuando comenzó el programa durante el gobierno de Mauricio Macri de energías renovables, que fue donde tuvo un gran impulso, permanentemente se presentaban cuestionamientos o historias vinculadas a cómo eran los paquetes accionarios, a quién estaba, a quién no estaba. Y se tomaban ejemplos traídos de Europa o de España en particular, de que, bueno, cómo eran los subsidios, esto y lo otro. Si no fuera por el parque de energía eólica y en menor medida fotovoltaica que está instalado en la Argentina, este año hubiéramos tenido unos cuantos cortes de energía. O sea, el sistema llegó a proveer hasta el 28% del total en algunos picos y la CAMESA, por una cuestión de precio, obviamente, suele darle prioridad a este sector de generación de energía por sobre otros.
Exactamente, es así. Claro, cuando uno habla del 20, habla un promedio, ¿no? Pero hay Mm, momentos en que es como usted dice, y efectivamente hubiésemos tenido un problema de... Porque hoy el problema nuestro está básicamente en la distribución, empieza a haber problema en el transporte, pero mm, podríamos haber tenido un problema en la generación, ¿sí? mm, Esto es así. Y cuando se hacen esos cuestionamientos, bueno, yo creo que basta con mirar lo que pasó. Fueron todas licitaciones en donde el precio del mega fue bajando abruptamente, si uno lo compara mm, con aquellas iniciativas de cuando Debido era ministro, que además no lograron generar una masa crítica de oferta de energía renovable. Estamos hablando de precios, pero absolutamente mucho más bajos, ¿no? Y en esas mm, licitaciones, además, hubo actores importantes internacionales, pero también hubo un desarrollo de locales, ¿no? ujú, Con lo cual yo creo que fue una muy buena experiencia, una de las mejores políticas del gobierno de Macri, que además puso en ejecución una ley que se había aprobado en el ejercicio anterior. Creo que también eso es una muestra de que cuando queremos podemos generar políticas de Estado. Bueno, esta política de Estado lamentablemente se ha abandonado. mm. Entonces, uno dice hablar de hidrógeno verde cuando el hidrógeno verde es impensable si no hay energías renovables suficientes, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, pero es una gran política que imagino que se va a retomar, de hecho, en 2023, porque, bueno, además, digamos, de alguna manera el universo conspira para que esto ocurra, ¿no? Más allá de la torpeza o de la visión chiquita de algunos negocios, que se siguen sosteniendo en materia del escenario energético en la Argentina. Le agradezco enormemente, Gustavo, que tenga usted una buena jornada. Gracias por su tiempo y la Gracias, ilustración de este tema. muy amable, un saludo por acá. El diputado a mandato cumplido, Gustavo Mena, hombre de Chubut, y esto que tiene que ver con tener una Argentina plena, una Argentina de creación, una Argentina que puede llegar a tener valores de provisión de energía altamente competitivos, pero